Guasón, 548. Hola amigos, soy Guasón 548, sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, espero que estén bien. Hoy les traigo la historia de la Segunda Guerra Mundial. Como muchos sabrán, la Segunda Guerra Mundial contó con adelantos tecnológicos y científicos, al igual que involucró a líderes como Hitler, Mussolini, entre otros. En este vídeo sabrás el origen de la Segunda Guerra Mundial y datos sobre la misma. Sin más nada que decir, comencemos. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas: los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del Eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares. Marcada por hechos de enorme repercusión que incluyeron la muerte masiva de civiles, el Holocausto, los bombardeos intensivos sobre ciudades y el uso, por única vez, de armas nucleares en un conflicto militar, la Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera de la historia, con un resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas, el 2,5% de la población mundial. El comienzo del conflicto se suele situar en el 1 de septiembre de 1939, con la invasión alemana de Polonia, el primer paso bélico de la Alemania nazi en su pretensión de fundar un tercer Reich alemán sobre Europa. Esto produjo la inmediata declaración de guerra de Francia con la mayor parte de los países del Imperio Británico y la Commonwealth al tercer Reich. Desde finales de 1939 hasta inicios de 1941, merced a una serie de fulgurantes campañas militares y la firma de tratados, Alemania conquistó o sometió gran parte de la Europa continental. En virtud de los acuerdos firmados entre los nazis y los soviéticos, la nominalmente neutral Unión Soviética ocupó o se anexionó territorios de las 6 naciones vecinas con las que compartía frontera en el oeste. El Reino Unido y la Commonwealth se mantuvieron como la única gran fuerza capaz de combatir contra las potencias del Eje en el norte de África y en una extensa guerra naval. En junio de 1941 las potencias europeas del Eje comenzaron la invasión de la Unión Soviética, iniciando así la más extensa operación de guerra terrestre de la historia, en la que desde ese momento se empleó la mayor parte del poder militar del Eje. En diciembre de 1941 el Imperio del Japón, que había estado en guerra con China desde 1937 y pretendía expandir sus dominios en Asia, atacó a los Estados Unidos y a las posesiones europeas en el Océano Pacífico, conquistando rápidamente gran parte de la región. La guerra acabó con una victoria total de los aliados sobre el Eje en 1945 y la liberación de los prisioneros en campos de exterminio. La guerra en Europa terminó con la captura de Berlín por tropas soviéticas y polacas y la consiguiente rendición incondicional alemana el 8 de mayo de 1945. La Armada Imperial japonesa resultó derrotada por los Estados Unidos y la invasión del archipiélago japonés se hizo inminente. Tras el bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki por parte de los Estados Unidos y la invasión soviética de Manchuria, la guerra en Asia terminó el 15 de agosto de 1945 cuando Japón aceptó la rendición incondicional. Datos sobre la guerra. La muerte de Adolf Hitler. La muerte de Adolf Hitler, líder del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán y Führer y Reichskanzler del Tercer Reich, se produjo el 30 de abril de 1945 en el Führerbunker de Berlín. Hitler se suicidó por un disparo con arma de fuego en la cabeza junto a su esposa Eva Braun, quien recurrió al envenenamiento por cianuro. De acuerdo con el testamento y las instrucciones verbales de Hitler, esa tarde sus cuerpos fueron llevados escaleras arriba a través de la salida de emergencia del búnker, rociados con gasolina y prendidos en el jardín de la Cancillería del Reich. Los registros en los archivos soviéticos muestran los restos quemados fueron recuperados y enterrados en lugares sucesivos hasta 1946. Fueron exhumados nuevamente e incinerados en 1970 y las cenizas fueron dispersadas. Las versiones difieren en cuanto a la causa de la muerte. Una versión afirma que murió solo por veneno y otra por un disparo autoinfligido mientras mordía una ampolla de cianuro, víctimas del Holocausto.
Las víctimas del Holocausto son personas que fueron atacadas por el gobierno de la Alemania nazi mediante diversas prácticas discriminatorias debido a su origen étnico, religión, creencias políticas u orientación sexual. Estas prácticas institucionalizadas se denominan como el Holocausto, y comenzaron con la discriminación social legalizada contra grupos específicos, como la hospitalización involuntaria, la eutanasia y la esterilización forzada de aquellos que se consideran física o mentalmente no aptos para la sociedad. Estas prácticas se intensificaron durante la Segunda Guerra Mundial, que incluían encarcelamiento no judicial, confiscación de propiedad, trabajo forzado, esclavitud sexual, experimentación médica, muerte por exceso de trabajo, desnutrición y ejecución a través de una variedad de métodos, con el genocidio de diferentes grupos como el objetivo principal. Según el Museo del Holocausto de los Estados Unidos, el Holocausto fue el asesinato de 6 millones de judíos y millones de otros por los nazis y sus colaboradores durante la Segunda Guerra Mundial. El museo calcula el número total de asesinados durante el Holocausto en 17 millones de víctimas. Armas y tanques que se usaron en la guerra. Ametralladora MG-42. La MG-42 es una ametralladora media desarrollada por Alemania que entró en servicio en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial. Se creó esta arma en calibre 7,62 mm para sustituir a la MG-34, aunque ambas ametralladoras continuarían fabricándose hasta el final de la guerra. La MG-42 posiblemente tenía la cadencia de tiro más alta entre las ametralladoras medias de un único cañón y un expediente probado de fiabilidad, durabilidad y simplicidad. Además de ser fácil de usar por la tropa, consiguió la reputación de ser una de las mejores y más temibles ametralladoras creadas. Subfusil MP-40. El MP-40 fue un subfusil muy popular entre las tropas de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Diseñado por Heinrich Böhmer, con el fin de dotar a los soldados de un asalto, principalmente a las unidades de infantería mecanizada y paracaidistas, se fabricó hasta el final del conflicto. Este subfusil destacaba en el combate a corta distancia, pero era menos efectivo a campo abierto por su escaso alcance. Tanque T-34. El desarrollo del T-34 partió de la serie de tanques rápidos BT, Ichristi M1928 con blindaje inclinado, con la intención de reemplazar al BT y al tanque de infantería T-26. El diseño y construcción del tanque fueron continuamente refinados durante la guerra para mejorar su eficacia y reducir los costes, permitiendo que se dispusiera de un número de tanques cada vez mayor. Hacia 1945, el versátil y rentable T-34 había sustituido a la mayoría de los tanques pesados y ligeros en servicio. Fue una influencia en el desarrollo posterior del nuevo concepto de tanque, el tanque de combate principal. Tanque, Tiger 1. Tiger 1 es el nombre por el que se suele conocer al tanque pesado alemán desarrollado en principio en 1941 y usado en la Segunda Guerra Mundial hasta la aparición del Tiger 2. El apodo del tanque fue puesto por Ferdinand Porsche, y el número romano se le añadió después de que el Tiger 2 entrara en producción. El Tiger fue la respuesta a la inesperada y formidable fuerza blindada de la Unión Soviética encontrada en los primeros meses de la Operación Barbarroja, particularmente en los T-34 y KV-1, pero últimos estudios y documentación detallada ponen el proyecto como contramedida hacia los carros de combate pesados británicos y los cañones contracarro durante la Batalla de Francia. Lógicamente, en la Operación Barbarroja los problemas de lucha contra los carros soviéticos aceleraron el proyecto. Espero que les haya gustado este corto documental sobre la Segunda Guerra Mundial. Si es así, déjame ese gran like, te invito a que te suscribas si aún no lo hiciste y activa la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Hasta el próximo vídeo.